Familia, vamos a continuar el día de hoy con este increíble análisis que estamos teniendo, una nueva temporada. El día de hoy nuevamente nos acompaña nuestro buen amigo, el doctor, bueno, no sé si es doctor, pero creo que sí, el doctor Ofir, ¿verdad? El pastor Sergio y doctor también, y nuestro director, el doctor Felipe del Castillo. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, muy contentos de estar de nuevo con ustedes en este análisis bíblico con la nueva temática, plantados en la casa de Dios. Respecto al ilustrísimo y excelentísimo Ofir, es apóstol, doctor, profeta, no sé. Lo impresionante de Ofir es que él simplemente es Ofir. Sí, él gracias. dice, díganme Ofir, aunque es todo lo demás y mucho más. El doctor Anaya sí es un doctorazo, bienvenido. Saludos a todos y un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, un placer. Qué bueno que estás otra vez aquí, Ofir, de veras, ¿eh? Gracias. ¿Estás contento, siempre ¿ah? feliz. Se te Muy ve contento. contentón y fluye la unción más. ¿Cómo no estar contento aquí con usted y con don ¿Con Sergio? qué te quedas de la sesión pasada? ¿Recuerdas la sesión pasada? Sí, claro. Bueno, creo que una de las cosas que me gustaron muchísimo que dijo el pastor Sergio, que tenía que ver justamente con que el hombre no nació para estar solo. Esa es una gran realidad, ¿no? De hecho, creo que hay inclusive tasas que demuestran que hasta los divorcios son más altos en las personas que son más independientes y que están más aisladas. Es relevante para la vida esa parte. Muy bien, pues bajo el tema plantados en la casa de Dios, ahora estamos revisando el Salmo 133 para contestar esta pregunta. ¿Sucede lo mismo al reunirte presencialmente en una congregación? Tu congregación, debes de tener una, me imagino que debes de tener una. Si usted no tiene una y está viendo esta señal, bueno, busque una congregación cristiana, un grupo cristiano, tal vez de alguien que le mandó este enlace para que usted se conectara, o de alguien que está cerca de usted diciéndole, mira, ve estas conferencias bíblicas, para que le indique si puede usted reunirse en algún lugar. Ciertamente la pandemia por salud impidió que las gentes, por sabiduría para evitar una escalada de contagio que excediera al sistema de salud de cada lugar y cada nación, recibimos la indicación de quédate en casa, pero hay un límite a eso para entender si sucede lo mismo buscando a Dios en casa que congregándome. Para eso estamos leyendo el Salmo 133. En la sesión pasada él comenzó leyendo el Salmo. ¿Puedes tú leerlo ahora? Claro que sí. Salmo 133 en la versión 60 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Vamos a comenzar con lo que nos quedamos la sesión pasada. Se debe disfrutar el congregarse. Tú decías, y nomás que no nos fuimos por otro ladito la sesión pasada, nos decía que y tú decías que no debe ser una costumbre vacía o religiosa, diría yo, le añadiría, sino que debe ser algo delicioso, como está expresado aquí. Y ese es el asunto. Aquí en México, bueno, yo vengo de un extracto de una religión mayoritaria. Creo que, no sé si ustedes dos, creo que sí, pero nunca fue. Y tú creo que no. Tú creo que naciste en una familia ya con fundamentos bíblicos cristianos. Y en una religión mayoritaria como de la que yo vengo aquí en México, pues no se disfruta ir al lugar donde te leen la Biblia y donde buscas la espiritualidad. A veces le agarras un saborcillo ahí a algo que te gusta, pero realmente la gente, bueno, yo iba por cumplir, iba porque me dijeron, si no vas, te vas al infierno. Y eso sí, mira, muchos problemas he tenido, pero al infierno no quiero ir. Entonces yo dije, no, pues yo de que ir al infierno no voy. Entonces yo voy, y un gran estímulo no era acercarse a Dios, sino evitar ese castigo horrible que era el infierno. Olvídate de que fuera delicioso. Sí, claro, por supuesto. No, yo creo que la experiencia de estar congregado es realmente exquisita. Yo creo que algunos de los momentos climáticos de mi vida han sido durante una reunión. Y eso no lo puedo borrar. En tu casa. No en mi casa. Orando tú, cerrada la puerta, entra tú y ora a tu Padre que está en lo secreto. Es que son dos experiencias, a ver. son dos prácticas espirituales muy distintas, ¿no?
Y la práctica espiritual personal, todo lo que nace de Dios, lo que nos ha sido dado como la fe, es personal, pero no es privado. Es personal, pero está hecho para usarlo junto a alguien más. Ok. Entonces, las prácticas espirituales que tenemos le dan sustento a lo que creemos. Entonces, cualquier cosa que afecte una práctica espiritual específica afecta nuestra fe de rebote. Y si afecta nuestra fe, afecta absolutamente todo nuestro estilo de vida. Entonces, yo puedo decirlo, nací en una familia que conocía de Dios y llevo toda mi vida, excepto el año de pandemia, de no poderme reunir en una iglesia cristiana. Pero puedo decir que es exquisito, que no hay un momento más increíble. Y no le digo para promocionar la reunión, lo digo porque esa es la verdad de mi experiencia. Porque las prácticas espirituales producen experiencias espirituales. Claro. Y mientras una cosa es la práctica espiritual de la alabanza y otra cosa es la alabanza corporativa. Una cosa es la oración personal, otra es la oración corporativa. Una cosa es la fe personal, otra es la fe corporativa. Y una cosa es estar tú con intimidad con Dios y otra cosa es estar congregado como cuerpo a Cristo. Y se necesitan las dos. Son vitales. No se puede eliminar una práctica espiritual instituida por Dios. No se puede eliminar porque afecta una parte vital del desarrollo de un ser humano. Wow. Es como tratar de quitarle un órgano. Bueno, ¿qué órgano te quito? Un pulmón, medio corazón. Okay. No. Me va a afectar. Entonces, la fe del hombre está ligada a las experiencias espirituales que tiene. La fe crece de acuerdo a las experiencias que tiene. Yo recuerdo estar orando en mi casa, a solas, hincado en la cama, y tener una experiencia de sentir la presencia de Dios. Pero también sé, y lo he percibido mucho más fácilmente, cuando estamos todos congregados, Es distinto. es una experiencia diferente. Y cada experiencia nutre una parte diferente de la vida cristiana, de la vida de la iglesia. Entonces, una cosa alimenta una cosa, otra cosa alimenta otra. Entonces no puedo sustituir una cosa con la otra. Me acordé ahorita de una frase que sale por ahí en la tele y ahorita que está de moda: come frutas y verduras. No solo frutas o no solo verduras. Una alimentación balanceada incluye ambas, frutas y verduras. Entonces tú tienes que tener tu vida con Dios personal, pero dice en las palabras aquí del ilustrísimo Ofir, una vida espiritual corporativa, o como dice el Salmo 133, con tus hermanos, o como dice la carta a los Hebreos 10, congregándose, o como dice el libro de Hechos 1, estaban juntos, unánimes. No puedes suplir el que yo tengo un tremendo tiempo con Dios a solas de no me reuní. O sea, es como nomás que te falta algo y no lo vas a poder suplir con nada, Sergio. A mí me impresiona mucho porque ahorita que comentaba eso, Fir, me acordaba yo del libro de los Hechos y de la primera iglesia, que es obviamente nuestro ejemplo máximo en cuestión de estructura y obviamente de principios, de modelo para la iglesia. Y la Biblia nos marca desde los primeros capítulos de Hechos lo que hacían los discípulos. Se reunían, oraban, pero el milagro del cojo en la puerta de la Hermosa fue resultado que iban a la oración, es decir, Precioso. fueron a la sinagoga y ahí fue cuando se dio ese milagro, ¿sí me explico? Entonces tenían su tiempo de reunirse en casas y su tiempo, vamos a decirlo así, a solas, pero no dejaron de, vamos a decirlo así, de congregarse, aunque uno podría decir, bueno, nosotros lo que tenemos aquí es mejor porque obviamente sí, es más hay cosa puro, visual, hay sonido, pero la Biblia dice que iban a la hora de la oración al templo a orar. O sea, ellos siguieron reconociendo la importancia de congregarse, aunque eran, vamos a decirlo así, discípulos, apóstoles, y entonces empezaron a ver esa bendición de la que habla la Biblia. O sea, ese hombre no hubiera sanado, hablando del cojo, sí, si ellos no hubieran ido a la Por reunión supuesto. o a congregarse ese día. Entonces ya hay un efecto espiritual y obviamente de bendición y sobrenatural de reunirse. Bueno, déjeme decir, porque Sergio dijo algo que es muy inspirador, pero tiene que ver con eso. La diferencia entre condición y posición. Porque el cojo tiene una condición que no afecta su posición. Su posición está en el templo, sí, sin importar la circunstancia. Y pienso que como iglesia se nos puede olvidar o podemos invertir el orden, que condición puede determinar posición. En realidad, para
este hombre fue al revés. El decir, aunque esté cojo, su circunstancia específica, su condición natural, su dificultad o impedimento, dijo, primero es mi posición a la puerta, ¿no? Justo donde estaba por empezar el atrio. Y entonces no es lo mismo decir, mi posición quiero que sea la que regule mi condición y no mi condición la que afecte mi posición. Entonces, el tema de pandemia es un asunto de condición, de situación y de circunstancia que es posible. O sea, este cuate no tiene una pata, nosotros no pudimos reunirnos. Ok, él no tenía un pie, nosotros tenemos un virus. Pero eso no tiene que determinar cuál es nuestra posición. Pienso que es un daño mayor si la iglesia olvida su posición como cuerpo de Cristo. Si olvidamos esa posición. ¿Qué puede perder la iglesia si abrazara el modelo virtual? Bueno, pienso que es como decir, si cambiáramos a una dieta, si cambiáramos la dieta, entonces por supuesto todo nuestro organismo va a cambiar en resistencia, como decía Sergio en la sesión anterior. Es que no está en la Biblia. No, pienso que se pierde la interacción de unos con otros. Se pierde como el bosque que tú nos hablabas en la sesión pasada, el estar uno junto a otros. Como dice la Escritura, estaban juntos, pero estaban en una ánima. O como dice el Salmo 133, en armonía. La armonía no se puede dar tú solo en tu casa. Bueno, simplemente traten de que una mujer se embarace viendo DVDs de un embarazo o de cómo tener intimidad. No importa cuántos meses vea DVDs sobre cómo, nunca va a salir un bebé, porque se requiere intimidad, básicamente interacción, ¿no? Sí, claro. Y es como, fíjense que yo analizaba una palabra de este salmo. Ofir nos hablaba de la importancia de mirar, en el sureste entendemos mucho la palabra gustar, porque allá representa algo diferente aquí. Allá puedes gustar la televisión, allá puedes gustar, va más allá. Aquí habla de comer. Sí, obviamente va mucho más allá. O sea, gustar es disfrutar. En términos, vamos a decirlo así, del sureste, todos los que nos están viendo del sureste saben de qué estoy hablando, en especial en Mérida y en Yucatán. Pero luego dice, cuán bueno. Y yo estuve meditando y analizando un poquito esa palabra, cuán bueno. Y es la misma palabra, bueno, obviamente este es el griego, este es el hebreo, perdón, hablando del original, y es la misma palabra que se usa en Génesis cuando Dios dice, vio Dios lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y esa palabra bueno significa que cumple su propósito. Entonces, aquí cuando la Biblia dice, miren cuán bueno es habitar los hermanos juntos, es cómo cumple el propósito de Dios el que nosotros nos reunamos, el que nos congreguemos, el que no lo veamos como un accesorio, como algo extra, sino como parte del propósito de Dios, que es exactamente lo mismo que Dios le dio de propósito a la creación cuando la hizo o vio Dios que era buena en gran manera. De la misma manera ve Dios cuando nosotros nos congregamos, que estamos cumpliendo el propósito o parte del propósito por el cual Dios nos creó, ¿no? Entonces creo que es relevante que podamos identificar que no solamente es por gusto o no solamente es por necesidad, porque muchas personas se reúnen por necesidad. Tengo una necesidad económica, bueno, hoy sí me voy a congregar. Tengo una necesidad porque me siento desanimado y hoy sí me voy a congregar. No, es entender que es cumplir parte del propósito de Dios, el que yo pueda estar regular y sistemáticamente reuniéndome para poder obviamente disfrutar y gustar de la presencia de Dios como un corporativo. Como un comentario histórico relevante, conviene decir que jamás, desde que se fundó la iglesia cristiana por Jesús y sus discípulos, cuando Jesús asciende a los cielos, los discípulos están ahí en el aposento alto, viene el Espíritu Santo, número como 120, Pedro se levanta, da el primer discurso y empieza la interacción de lo que sería la iglesia cuidada por el otro consolador que es el Espíritu Santo. Jamás se dejó de reunir. Ahora sí que como los carteros, llueve, truene o relampaguee, el cristianismo se caracterizaba por sobreponerse a toda condición y dificultad, y los cristianos con su fe y ferviente se reunían. De hecho, sucedió que costó la vida de muchos cristianos en muchos lugares en determinados tiempos históricos o en ciertos países. La única vez que la iglesia se cruzó de brazos, hablando de la iglesia mundial, casi en su generalidad, diría yo el 90% de la iglesia cristiana de todo el mundo, fue cuando por una pandemia
se nos dijo quédate en casa, argumentando que cuidáramos la salud de los demás, no solo la nuestra. Y estoy de acuerdo en cierta manera, porque nadie sabía qué hacer con esto, ni habíamos orado al respecto, pues era algo que no, históricamente jamás se había dado. ¿Qué hacer en una situación así? Y nos dimos cuenta nosotros como líderes y pastores, porque hay que decir a las personas, nuestra función como pastores es cuidar y velar como por el alma de las personas, su sano crecimiento y desarrollo, que nada les estorbe para buscar a Dios. Ya si ella, la persona quiere o no, es su asunto, pero proveer los medios para que las personas se acerquen a Dios y crezcan conectadas con Él. Y entonces estamos viendo que el efecto del no reunirse es dañino a la salud espiritual, que los medios electrónicos son una hermosa herramienta para el que no puede, por enfermedad, por limitación de su trabajo, por alguna situación que es vulnerable y está su salud frágil. Es hermoso para que por lo menos esté recibiendo la palabra. O para el que no conoce de Cristo, Como una primera una saboreada. herramienta de obviamente contacto, que a lo mejor esa persona nunca de primera mano iría a una iglesia, ¿verdad? Por sus preceptos, sus prejuicios, perdón. Pero en un tiempo así, sí puede prender la tele, ver una transmisión y ahí de alguna manera generar esa confrontación con su necesidad de Dios de primera mano, ¿no? O sea, creo que es útil. Yo no estoy pensando que hay que descalificar las transmisiones como un aspecto malo, pero tienen su tiempo, su función y específicamente para una cuestión específica, o sea, no para siempre, no lo puedo generar como mi modelo de vida espiritual. Como que es el modelo de la iglesia virtual. Sí. Entonces se genera otra actitud, la actitud de comodidad, de falta de esfuerzo, que redunda en un enfriamiento espiritual, donde la persona dice, sí amo a Cristo, pero apenas, pero no me estoy dispuesto a comprometerme, a sacrificarme, ni siquiera a bañarme. Vamos a hablar de un domingo en la mañana y salir de mi casa a una hora temprana, de servir en un ministerio, porque ¿qué ministerio sirves en tu casa? Pues el de todos, el de atender la familia. Bueno, no tú, todos nosotros atendemos nuestras familias de diversa manera en nuestras casas. Ya no sirvo, ya no tengo disciplinas para un crecimiento, ya no tengo roces con otros, simplemente no me gusta lo que predican, lo apago. Si estoy en la congregación y no me gusta lo que predican y me paro y me voy, me evidencio. Ahora sí que me doy el balconazo. Entonces a veces hasta por pena me quedo ahí y Dios me habla. El quedarnos en casa cuando no hay un elemento real que justifica solo conectarme por internet a las reuniones, hace que crezca la actitud de comodidad, hace que crezca la actitud de pasividad, hace que crezca la actitud de falta de esfuerzo. Y bueno, la Biblia está llena de esfuerzo, te dice valiente, ¿verdad? Y eso va a redundar en una vida espiritual frágil, en una vida espiritual débil o en una vida espiritual ligera. Ofir. Si nos pusieran un aparato ortopédico, ¿cuánto tiempo lo quisiéramos usar? El menos posible. Eso es lo que está pasándonos. Decir, déjemelo por los siguientes 2 o 3 años de mi vida es absurdo. Los que lo probamos, dijimos, bueno, a los que les ponen frenos en los dientes, ¿cuánto tiempo los queremos traer? Lo menos posible. Una cosa no sustituye a la otra, y creo que eso es importante. La herramienta y la extensión de la iglesia a través del internet no sustituye a la ordenanza del cielo de congregarnos, no la sustituye. Solamente es una muleta o un aparato ortopédico que se utiliza para lidiar con una condición. Exacto. Pero no para vivir con esa condición. Pero como es una vida más cómoda, como es una vida donde ni siquiera salgo de mi casa el domingo, porque eso lo ve Dios. El Dios ve que te bañas. O sea, a Dios le interesa, no huele, pero no huele, pero ve tu actitud del esfuerzo. Dice aquella porción con David, ¿verdad? Cuando le ofrecieran regalarle el campo donde iba a ofrecer un holocausto a Dios para que parara una plaga que se había desatado por algo que él había hecho. Dijo, no le ofreceré al Señor mi Dios un sacrificio que no me cueste nada.
Te lo compraré por el precio porque no le puedo dar a Dios sobras. Entonces empezamos en nuestra vida. Olvídate de tu ofrenda, de tu propia actitud de darle sobras a Dios. Es súper válido que en un momento de una circunstancia que me impide congregarme, qué bendición será conectarme. Pero si puedo ir, ¿cómo no voy a ir alentando mi propia actitud centrada en mí mismo, de egoísmo, en vez de que Dios dice hay que darte y darte a los demás? Porque cuando me congrego, pues soporto desde los edecanes, otros les llaman ujieres o rugieres, que a veces te reciben mal, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué el edecán me recibe mal si está para recibir bien? Está para lijarte, para probarte, para hacer que tu vida en Cristo crezca. ¿Por qué tengo que servir con los niños o en un ministerio, en la alabanza? ¿Por qué tengo que reunirme con otros en disciplinas? En casa me evito todo eso. Es más, me evito diezmar y ofrendar. Me evito darle cuentas a una autoridad. Ese es, creo que, uno de los puntos del Salmo 133, cuando dice, desciende sobre la barba, y luego añade, ¿de quién es esa barba? Es del sumo sacerdote. Pues vamos al Salmo porque nos quedamos en la introducción muy animados. A ver, ya lo había leído Sergio, y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ya abundamos en el verso 1 la sesión pasada. Es o representa, dos comparaciones, como el aceite de la unción que se le pone al sumo sacerdote en la cabeza. El aceite de la unción representa dos cosas, en mi opinión personal, en el reino. Creo que puede representar muchas más, pero dos esenciales. Uno, la autoridad, son ungidos, y dos, la capacidad. La capacidad. Quien pide unción, pide trabajo. No necesitas unción, que es básicamente una habilidad sobrenatural para hacer lo mismo que ya estás haciendo. ¿Para qué la necesitas? No necesitas una corona para seguir haciendo lo que necesitas. Pero cuando hablamos de unción o de aceite, hablamos por un lado de autoridad. Unges a alguien y eso le da una autoridad y le da simultáneamente una habilidad. Pienso que el riesgo de minimizar el congregarnos es que facilita el que la iglesia pierda un concepto de autoridad. Y sin autoridad, el caos es solo cuestión de tiempo. Las puras leyes de la física, la entropía, lo dicen. Sin autoridad ejercida. Y con ello, sin querer caer en el tema ni de manipulación, control, como muchas personas que quieren atacar la vida de una iglesia cuando ésta es saludable. Porque la rendición de cuentas no es un tema de fiscalización, es un tema de autocuidado. Y de familia, los niños tienen que rendir cuentas. ¿Por qué vamos a un doctor? ¿Porque el doctor nos está vigilando? No. Es un tema de autoayuda, es un tema de autocuidado, de protección. ¿Por qué vamos a un dentista? ¿Por qué vamos a hacernos un check-up cada 6 meses? Bueno, lo hacemos con el cuerpo. ¿Por qué no lo vivimos con el alma y con el espíritu, ¿no? Entonces, el tema de autoridad es vital, y por eso el tema de la barba, que representa esta autoridad, alguien con una autoridad mayor, como la de Sergio, por ejemplo, mayor a la nuestra, ¿no? Y trae una barba moderada, sí, la ha traído grande, ya está tranquilo. rabínica la trae. Pero además no dice la barba de cualquier persona, sino la barba de Aarón. Sumo sacerdote. Entonces hay una figura de autoridad colocada justo en el centro de la razón. No solo se reúnen todos sin autoridad, ese es otro error, porque reunirse todos sin una figura de autoridad tiene que haber, porque la autoridad, bueno, podríamos hablar por horas del concepto de autoridad, que básicamente tiene que ver con liberar esta capacidad, pero sobre todo mantener la conexión entre el cielo y la tierra. ¿Quién estaría interesado en que se pierda esto, Ofir, en la vida espiritual de un cristiano? No, pues por supuesto los que no quieren ver a la iglesia cristiana florecer, y a Satanás y al diablo mismo, por supuesto. Quita la autoridad de un lugar, el caos es solo cuestión de tiempo, por supuesto. La autoridad no da protección. Al quitar la autoridad se quita la protección. Protección, dirección, provisión. Claro, es incómodo dar cuentas. A quien no le gustaría hacer lo que quiera. Desde los niños, de que nacemos siendo pequeños en una familia, o cuando tenemos una sociedad o trabajamos en una empresa, tenemos que dar cuentas. Nos gustaría que no nos pidieran cuentas el gobierno, que no nos cobrara impuestos, pero eso trae orden.
trae permite la libre convivencia entre nosotros, en la familia, sin reglas, sin orden, y quien la aplique, pues entonces ¿cómo se conviviría? Sin leyes de tránsito todos chocaríamos. Nos gustaría vivir sin autoridad, pero eso no va a dar ningún fruto, como es el plan de Dios, y ciertamente se pierde la autoridad cuando dejamos de congregarnos, porque no me gusta lo que predica fulano, le apago o le cambio. Yo lo pondría... Y eso te desarraiga hasta de una casa. Claro. Yo lo pondría en un sentido lo más práctico posible, digo, para todos los que nos están viendo y oyendo. Denme un ejemplo entre nosotros mismos como pastores o autoridades espirituales de cierta índole. Denme un ejemplo de una persona que haya dejado de congregarse y su vida espiritual esté mejor, y yo me callo. Yo no conozco, en mi experiencia pastoral o ministerial, no. Yo no conozco una persona, por la razón que sea, por trabajo, por cuestiones de, inclusive yo lo he vivido, y mujeres embarazadas cuando viven toda esa cuestión de la cuarentena y que se dejan, llegan así arrastrando la cobija a regresar a retomar, porque ya hay muchas actitudes que empezaron a surgir, intolerancias, empieza nuevamente la carne como a generar un esquema que la carne no desaparece, Sergio, está ahí, sí, dominada, sí, por la no práctica se puede de domesticar, llenarte de Dios. No puedes domesticar la carne. Dejas de llenarte de Dios. No existe carne buena ni decente, ¿no? Entonces, simple y sencillamente está, como dice la Biblia, tiene que estar crucificada con sus delitos y pasiones. Entonces, el dejar de congregarme literalmente es bajar la guardia en lo espiritual, y entonces la tentación empieza a ser más atractiva, sí, las cuestiones sensoriales o sensitivas o sensuales empiezan a ser más, de alguna manera, llamativas, y empieza a despertarse cosas que ya habíamos por la práctica espiritual de todo lo que representa ser parte de una familia espiritual, de una iglesia, una congregación, pues de alguna manera sometido. Y empieza nuevamente a surgir actitudes, orgullo, autosuficiencia, nos volvemos más críticos, todo eso, o simple y sencillamente nos enfriamos, nos apagamos y empezamos a darle más importancia a cuestiones que no lo son en el sentido de prioridad espiritual. Esa es la radiografía, si me permiten decirlo desde mi perspectiva, de una persona que deja de congregarse. Yo no ubico todavía, y lo platico con mi equipo de trabajo en son seria de decir, o sea, encuéntrenme una persona que haya dejado de congregarse y que esté mejor. Y entonces yo diría, bueno, pues sí tiene un propósito el dejar de congregarse, pero no es verdad. Las personas que dejan de congregarse pierden en su vida espiritual muchísimo, y obviamente no ganan espiritualmente absolutamente nada. Una persona que se deja de congregar empieza a enfriarse. O sea, es una manifestación clara de un enfriamiento. Ahora hay que ver si se enfermó, si viajó, hablando de alguien que deja de congregarse 2-3 meses, que eso ya es como que es no natural. Alguien puede faltar una semana, 2, por algún otro motivo, pero que deja de congregarse realmente. Ahora, se nos olvida que la fuerza de la iglesia primitiva, tal vez no lo hemos enseñado, no lo hemos compartido, de los primeros cristianos, era que se reunían todos los días, pero ellos tenían el concepto de lo que Ofir nos dijo, era delicioso. No, ahí tengo que congregarme todos los días, porque si a alguien tú le dices, congrégate todos los días, o sea, mi tiempo, mi series, mi telenovela, mi gimnasio, o sea, pero los primeros cristianos era una delicia. Por eso es un modelo de iglesia tan poderosa, que se enfrentó a la persecución del imperio más cruel que haya existido, el imperio de la bestia aquella con dientes de hierro, dice la descripción de la Biblia, que era el imperio romano, y sobrevivió, y al contrario, afectó al imperio romano, porque su pasión para buscar a Dios y reunirse todos los días, si te llenas todos los días de Dios, lo único que con una buena actitud va a producir avivamiento. Pero lo que dice Sergio es muy relevante, Ofir. Sí, por supuesto. Yo pienso que Sergio sabe mucho más de ese tema, pero lo que yo he leído y estudiado es cuando una persona deja de congregarse, desarrolla de manera sistemática 3 cosas. 1, una insensibilidad. Te haces insensible a cosas que antes eras más sensible. Por ejemplo, te haces menos empático. Eso hace que después le restes importancia a las personas en tu entorno, porque llega el momento en que crees que no las necesitas. Eso ya es un asunto peligroso, que termina en episodios o en una sociedad más agresiva. Y si no, solo vean las estadísticas de la pandemia. Esas estadísticas. La violencia en el hogar, fuera de la iglesia cristiana, el divorcio,
afuera, por supuesto, fuera de la iglesia cristiana, la violencia intrafamiliar creció. Dentro de la iglesia cristiana creció mucho menos. Sí. Fue mínimo, los hubo, lo hay, porque como dicen, ahí está presente. Entonces, por supuesto que es importante. Pero si una iglesia pierde sensibilidad, ¿qué le queda? ¿Con qué se conecta? ¿No? Y por ¿Cómo eso, toca un mundo dañado, además, que no es empática? y por eso la unción tiene que ver con su habilidad. Eran 3 cosas, nomás nos diste una. Sí, bueno, las dos. El tema de autoridad, con todo lo que implica, caos, desorden, prioridades y naturaleza humana que emerge de nuevo, y el tema de la habilidad y la capacidad. 2 son mejor que 1, lo dice la Escritura. No dijo 1 la hace, 1 sobrevive, pero 2 harán huir a Pero 1000. nos reunimos en mi casa, mi esposa, bueno, yo soy varón, mi esposa, mis hijos y yo, ¿es lo mismo? No, es la relación con otras familias, la propia palabra eclesia en el griego, que es típica del Nuevo Testamento. La iglesia no existe en el Antiguo Testamento, no existe la palabra, aunque el pueblo de Israel, cuando dice mi pueblo, mis hijos, correspondería a lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento, a la iglesia del Antiguo Testamento. Pero la palabra iglesia significa asamblea, reunión de tu familia. Pues esa es tu familia, esa no es una iglesia. Tú y tu familia en tu casa son parte de una iglesia, pero no son la iglesia. Yo les haré una pregunta a los dos y a las personas que nos ven y nos oyen. La primera iglesia, la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, la iglesia de los primeros discípulos, la iglesia que dejó Jesús cuando ascendió al cielo, hubiera crecido igual, se hubiera desarrollado igual, hubiera impactado igual si no se reunieran todos los días. O sea, sí, claro. Eso impactaba inclusive a los emperadores romanos, los volteó de cabeza. Bueno, yo tengo otra pregunta también para los dos y para todos los que nos estén oyendo. Entonces, ¿por qué tuvo Jesús que venir en persona? Sí, que se nos manifiesta a cada uno en nuestra casa. ¿Por qué Jesús tuvo que hacer algo presencial cuando ya lo había hecho en línea? Ya había enviado su palabra y no fue suficiente. Tuvo que venir en persona para que lo que en línea ya era poderoso, era útil, era bueno, pero no había logrado el propósito. El Verbo se hizo carne. ¿Por qué oímos a Jesús decir, venid? Es su palabra favorita. Venid, seguidme, dejad. Todos esos principios son interesantes. Pero si para Jesús hubiera sido suficiente una iglesia en línea, si hubiera sido suficiente, Sí, con su palabra. manda la palabra en línea. La tenemos a través de los profetas serían nuestro WhatsApp personalizado, nos llegaría, lo tenemos, pero no fue suficiente. Tuvo que venir en persona. Hay cosas que solo van a pasar en persona. sí, Wow. o sea, regresamos al tema. ¿Qué pasó con los que no estuvieron el día que cayó el Espíritu Santo? No O sea, fueron llenos ese día. Exactamente, o sea, se perdieron la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, porque todos sabemos que cuando Jesús da la indicación había muchos más de esos Sí, 120. creo que 500 son los que lo vieron ascender. Entonces 380 se fueron a su casa, fueron y no decimos que al esté mal, a súper. lo mejor no podían estar ahí, pero algunos podían estar. Entonces, a lo que voy es, sí hay cosas, hay momentos en la vida espiritual, en la vida de la iglesia, que son eventos que marcan el rumbo, la dirección, obviamente el destino profético de toda una casa espiritual, de una unción corporativa, de un momento obviamente de revelación de Dios, de manifestación del poder de Dios, que es una experiencia que no se puede vivir igual. Nosotros ahorita estamos retomando en Cancún las reuniones presenciales de oración y mantenemos el Zoom. O sea, entonces tenemos la reunión en Zoom. Está al mismo tiempo presencial y al mismo tiempo transmitiendo. Y por ejemplo, yo he platicado con mi esposa, que a veces le toca estar aquí en Zoom y a mí en presencial allá en Cancún, y le pregunto, ¿cómo? No, pues padre, pero me dice, no es lo mismo que lo que nosotros vivimos, que terminamos postrados ahí, que la presencia de Dios cayó. O sea, fue padre, dice mi esposa, pero lo que yo vi que ustedes estaban viviendo no es lo que yo estaba experimentando, porque no estaba yo presencialmente. Entonces sí hay un elemento obviamente de diferencia en la parte, vamos a decirlo así, experiencial o de experiencia,
cuando estamos reunidos y obviamente cuando lo vivimos, y no obviamente a través de un aparato, un dispositivo, algo, sino literalmente a través de la presencia de Dios. La Ciudad de México, digo, nosotros visitamos la Ciudad de México, tenemos muchos amigos, nosotros tenemos grupos en la Ciudad de México. No han abierto porque el gobierno no ha dado la libertad para reunirse todavía. La mayoría, muchas iglesias no tienen reuniones presenciales. Tú me decías que duraste todo este tiempo sin reuniones presenciales y de repente fuiste a una congregación por primera vez donde estaba la reunión. Y bueno, hablando de que no es porque tú naciste y tienes esa experiencia como principal, sino porque lo vemos en la Biblia. Hay diferencia. ¿Qué nos platicas de eso? Que la Ciudad de México todavía tiene muchas restricciones por el tipo de dinámica que hay, es la ciudad más poblada, y el metro y los parabuses. Sí, por supuesto, nos representa más obstáculos, más retos, pero no debe representarnos un definitorio de lo que vamos a hacer o cómo lo vayamos a hacer. Mientras tanto, oramos, ministramos. Yo recuerdo en una reunión de pastores orar por una pastora en línea y ver cómo Dios la sanó en línea en el Zoom. Y digo yo, wow, fue Dios diciendo, también estoy ahí. Sí. Pero ese es un caso por las docenas que pueden pasar en una reunión de domingo de milagros cuando los tenemos. Son cosas también diferentes. Hay momentos de mi vida que recuerdo como haber estado en un pueblito por Morelos con un grupo de jóvenes como los que están discipulándose aquí en Trigo, y llegamos a un pueblito y empezamos solo a tocar la guitarra ahí en el atrio de una iglesia, del templo de la iglesia cristiana. Y recuerdo que todos ellos lo recuerdan conmigo, una columna como de aire caliente, como remolino, se posó en medio de todos nosotros. Wow. Jamás lo he vuelto a ver. Y nosotros nos acercábamos y metíamos la mano y se sentía algo adentro. Entonces todos nos queríamos meter en esa pequeña columna como de aire caliente que giraba como un remolino. Todos nos quedamos asombrados. Hay momentos que solo se dan cuando te congregas, cuando estás todos unánimes juntos. El potencial y la gloria tienen sabores distintos. Pues vamos a terminar esta sesión. No terminamos el Salmo 133, ya nomás nos quedó el versículo 3 que iniciaremos la próxima sesión con ese. Yo creo, hemos invitado aquí al excelentísimo amigo Ofir que nos acompañe, porque también nos bendice mucho sus aportaciones. Y en ninguna manera queremos decirle a los que están conectados en línea que está mal. De hecho, los miércoles aquí en Trigo y Miel no estamos funcionando presencialmente, precisamente para manifestar que se necesita seguir usando este medio para tocar y llegar con la palabra a muchos lugares. Pero estamos diciendo que una vez que tú te puedes reunir, no dejes de hacerlo, porque hay cosas que no se van a recibir de Dios ni del cielo solo en una reunión en línea. Vamos a hacer una oración pidiendo que todos seamos sensibilizados a esto, y ahí terminamos y despedimos. Señor, gracias porque tu palabra nos habla, nos enseña y nos instruye sobre la importancia de no dejar de congregarnos como algunos, dice la Escritura, Sí, tienen Señor, por costumbre. Señor, líbranos de acostumbrarnos a estar aislados, a estar solos, a hacerlo a nuestra manera. Nos has mostrado a través de tu palabra la importancia de estar juntos, unidos, en armonía, de estar unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das ahora en este tiempo de volver y retomar. Señor, ayuda a aquellas personas que están luchando con la inercia, sí, con la aviada, Señor, quizás con ya demasiado tiempo sin, y que hoy necesitan quizás con esta palabra sacudirse todo ese estorbo, todos esos a veces elementos de argumentos en la mente, que sean derribados en el nombre de Jesús, y que Dios puedan despertar a volver a ese deleite. Dice tu palabra, vuelve en amistad con Dios y por ello te sobrevendrá bien y tendrás paz. Así que queremos pedirte y rogarte que nos ayudes para que todo esto permita que cada persona pueda reconocer la importancia de estar juntos, pero sobre todo de hacerlo de una manera donde podamos disfrutarlo, cual es tu deseo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, pues no se pierda las conexiones.
Cada vez que estemos aquí entre semana en el análisis bíblico, llame, me mande un mensaje, está tremendo. Y vamos adelante con esta reunión y les esperamos la próxima transmisión del análisis bíblico. Vamos adelante.